Mientras algunos se pasean bolsas de dinero entre las delegaciones de la organización criminal, reciben lingotes de oro, dedican a facilitar adjudicaciones y rescates, los españoles, como siempre, abandonados. Los españoles sufriendo las consecuencias de las políticas migratorias impulsadas desde el Gobierno de la nación y compartidas, por supuesto, con todos los líderes y organismos de Bruselas. Quiero denunciar cómo nuestros compatriotas, una vez más, han tenido que sufrir este fin de semana en Canarias el desembarco de más de 300 personas en pateras. Claramente el Gobierno está dispuesto a batir los récords de inmigración ilegal de este año. Porque la pregunta es, ¿qué está haciendo el Gobierno ante este drama que están padeciendo los españoles en muchos puntos de nuestra nación? Pues lo único que está haciendo es regularizaciones masivas, por un lado, ayudas públicas de manera preferente a las personas que acaban de llegar en situación irregular, incrementando así el efecto llamada, y, por supuesto, financiando a las organizaciones que trafican con personas, con seres humanos en el mar. Es decir, en lugar de combatir la inmigración ilegal, han decidido gestionar y repartir a la inmigración ilegal por todo el territorio nacional. Y la evidencia es que algunos han decidido hacer de la inmigración ilegal un negocio. Un negocio, eso sí, bien recubierto de un falso buenismo. Hoy, sin ir más lejos, hemos conocido cómo hay una entidad, Valencia Acull, que el presupuesto total de esta organización, el 70% de su presupuesto lo destinaba a la contratación de personal. Y era una entidad que supuestamente, con palabras muy bonitas, pues se dedicaba a acoger personas en situación irregular. Hay que denunciar el gran negocio que hay en torno a la inmigración ilegal. Y esa inmigración ilegal, como saben, comporta un incremento creciente de la inseguridad. Hay numerosos datos que hemos dado en numerosas ocasiones y recientemente hemos conocido cómo ha caído una sentencia de hasta 21 años a 3 marroquíes que protagonizaron una violación grupal en Almería. Pues bien, nada nuevo, nada que no hayamos denunciado y nada contra lo que vamos a seguir combatiendo con todos nuestros esfuerzos. No los queremos en nuestras calles. No los queremos tampoco en las cárceles. Tienen que irse a sus países de origen a cumplir las penas, porque los españoles no tienen por qué costear a los delincuentes con los impuestos de los españoles. Es un dinero que se puede destinar, como propone Vox, a pagar ese billete de vuelta a sus países de origen y lo que sobra, por supuesto, a mejorar la financiación de los servicios públicos, que en muchos casos está infrafinanciada. Y por último, quería hacer una reflexión al bochorno al cual asistimos el pasado fin de semana, viendo desfilar a líderes del Partido Socialista, y algunos han tenido cargos en el Gobierno, manifestándose a favor de la vivienda digna. Es decir, un Gobierno que decide salir a las calles para intentar tapar su corrupción, un Gobierno que olvida o intenta hacer que los españoles olviden que lleva gobernando más de 6 años, que son los principales responsables de desproteger a los propietarios, de ahogar la oferta y de condenar a miles de familias y jóvenes a no tener acceso a una vivienda para sacar adelante su proyecto familiar. Un Gobierno que llegó a prometer la construcción de más de 260.000 viviendas y que nada se sabe de ellas. En definitiva, un Gobierno que ha convertido la vivienda en uno de los principales problemas de los españoles. Podemos concluir que el problema de la vivienda es el problema que tiene asociado al presidente del Gobierno, al Partido Socialista, y que solo lograremos darle la vuelta impulsando políticas como las que propone Vox. Y quiero traerlas a colación, una vez más, de la importancia de esas medidas que Vox ha defendido en el Congreso de los Diputados y en tantos otros lugares. Es urgente y necesario liberar suelo para construir y volver a ser aquella sociedad de propietarios que unos y otros han destrozado. Es fundamental proteger la seguridad jurídica, acabar con esas regulaciones excesivas que lo que han hecho es desplomar la oferta y generar múltiples subterfugios para la gente humilde. Entre otras cosas, compartir vivienda, acabar en colivings, tener que tirar de contratos vacacionales, temporales. Es fundamental también acabar con el impuesto a la compra de la vivienda. También, por supuesto, potenciar y hacerlo de verdad vivienda social. Vivienda para que aquellos que no pueden acceder a una vivienda tengan un hogar donde poder sacar adelante su proyecto familiar. Y en esa vivienda social también hay que poner en valor y buscar los mecanismos que los estamos estudiando y hemos detectado muchos de ellos para que esa vivienda, de manera prioritaria, vaya a personas
españolas. Porque todos sabemos, y puedo poner el ejemplo de Cataluña, cómo más del 50% del parque de vivienda de protección oficial en muchas provincias se ha destinado a personas en situación irregular porque ha contado con la complicidad de los ayuntamientos con los empadronamientos ilegales. Vamos a seguir diciendo a los españoles que es posible garantizar la vivienda para quien quiera sacar adelante su proyecto familiar y que es el PSOE su principal enemigo. Sí, buenos días. Me gustaría saber si, más allá de esa ofensiva judicial que han emprendido desde Vox, se plantean la presentación de una moción de censura o el apoyo en el hipotético caso de que el Partido Popular finalmente se decida a presentar una en el Congreso de los Diputados. Muchas gracias. Bueno, como saben, nosotros no podemos presentar una moción de censura, no tenemos los diputados necesarios que tiene estipulado el reglamento del Congreso de los Diputados, y a quien le tocaría presentarla, pues parece ser que ha dicho que lo está pensando. A nosotros, en su momento, no nos movieron las aritméticas parlamentarias, nos movían los principios, la urgencia del momento y denunciar pues, a quién teníamos delante. A un autócrata, a un corrupto, a alguien que está dispuesto a todo con tal de mantenerse el poder y el tiempo, por desgracia, una vez más nos ha dado la razón. Luego, a partir de ahí, vamos a seguir liderando la ofensiva judicial, la ofensiva parlamentaria y en las calles. Aún también estamos esperando que otras formaciones políticas adhieran de manera activa a la convocatoria del próximo 20 de octubre para decir basta ya y para señalar al peor presidente de nuestra historia reciente. A partir de ahí, Vox, pues como siempre hemos dicho, pues estará al lado del pueblo español y haciendo todo lo que esté en nuestras manos en cada momento, valorando evidentemente las circunstancias, para sacar al peor presidente del gobierno del último tiempo. Pero nosotros nos lo creemos de verdad y creo que con hechos lo hemos demostrado. Por insistir en la pregunta del compañero, ¿apoyarían esa hipotética moción de censura aunque tuviera que estar en esa ecuación Junts per Catalunya? Y otra cuestión, en cuanto a la misión de paz de la OTAN en el Líbano, no sé qué les parece la advertencia del primer ministro israelí para que se vayan del terreno los cascos azules. Gracias. Bien, sobre la moción de censura, nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones. De hecho, somos la única formación política que tenemos por escrito, que no pactamos ni vamos a la esquina con el separatismo. Al separatismo le combatimos y, de hecho, le sentamos en el banquillo y los metimos en la cárcel, a pesar de que el Partido Socialista los sacó por la puerta de atrás y ahora intenta blanquearlos. La pregunta es, ¿qué va a hacer el separatismo? ¿Qué va a hacer el Partido Popular? El separatismo ha decidido ser cómplice y mantener a un gobierno corrupto, con casos y claros indicios de corrupción. Bueno, supongo que entre ellos están a gusto el bipartidismo corrupto tradicional en España y el separatismo corrupto que ha robado también durante décadas en Cataluña. Están todos muy cómodos, luego parece que no van a dar un paso para sacarse a unos u a otros. Sobre lo del tema de la OTAN y demás, no voy a entrar a valoraciones del señor Netanyahu ni de la OTAN. Yo creo que ahora la gravedad que estamos sufriendo en España merece toda nuestra atención. Lo único que voy a decir al respecto es que tenemos un presidente del Gobierno que es amigo de Hamás, un presidente del Gobierno amigo de todos los terroristas de la faz de la tierra. Por cierto, una organización terrorista que llegó a felicitar, a celebrar ciertas palabras de nuestro presidente del Gobierno. A partir de ahí, distancia infinita con los terroristas, con los amigos de los terroristas y con aquellos que compadrean con ellos. Hola, buenos días. Siguiendo con el tema de la moción de censura, el apoyo de Vox es completamente necesario si se quiere que salga adelante, aparte del de otras formaciones. ¿Estarían dispuestos a dar un sí sin condiciones? Evidentemente no, pero insisto en la contestación que le he dado a su compañera. Nosotros no vamos a participar jamás, bajo ningún concepto de ningún tipo de acuerdo, de pacto donde esté el separatismo. Lo hemos dicho en numerosas ocasiones, pero la pregunta es si el Partido Popular va a presentar una moción de censura o no, y en qué términos y con qué objetivos. A partir de ahí, a nosotros no nos van a ver en ninguna ecuación ni suscribiendo, insisto, de verdad, porque lo tenemos en nuestro manifiesto fundacional, en nuestros estatutos. No se llega jamás, bajo ningún concepto, a acuerdos con el separatismo. Luego, si se llega a producir una moción de censura, veremos en qué términos se plantea y quién está dispuesto a apoyarla. Pero quiero recordar que nosotros presentamos 2 mociones de censura en su día. Podían haber salido adelante y algunos decidieron ponerse de perfil. La pregunta es por qué no apoyaron en su día esa moción de censura. Si lo hubieran hecho, quizá no estaríamos como estamos hoy. Seguramente los españoles estarían infinitamente mejor de lo que están hoy en día.